Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Y aquí estamos de vuelta en Sobreseídos, abogados que hablan en la segunda temporada. Oye, Marcelo Brunet y Gustavo Lorca, chicos, bienvenidos. Han sido meses bien movidos, ¿ah? Han sido meses bien movidos. Movido es decirlo poco. Como se acabó Semana Santa y una vez. Exacto. Yo tengo una debilidad. Yo la Semana Santa escucho Jesus Christ Superstar siempre. En distintas versiones, la verdad en español, una tradición, digamos. ¿Sí? Y hay una frase en Getsemaní que es maravillosa que creo que ejemplifica lo que ha pasado. Estos 3 años han parecido 30. Estos 20 y tantos días de gobierno, desde que asumió el presidente Kast, han sido como si fueran años. Sí, ha pasado cualquier cantidad de cosas entre medio. Ha sido muy intenso realmente. Además tenemos crisis internacional, tenemos una serie de cosas, digamos, ha sido un periodo largo. Así es. Ha sido una intensidad bien brutal, con la estrategia misma que diseñó el gobierno para su ingreso. Así que han pasado muchísimas cosas en todos los ámbitos, en todas las áreas que a uno se le puedan ocurrir, han ocurrido cosas relevantes. Entonces, se ha puesto creativo todo, además. Demasiado creativo, diría yo. Está todo muy creativo, muy noticioso. Es como esta teoría del copamiento, pero no estoy hablando solamente del gobierno, sino que se ha dado el copamiento a nivel noticioso de todos los días. De todos los días. A mí me llama la atención, nuestros telespectadores alcanzan a verlo, la cantidad de papelitos amarillos que tiene encima Gustavo. Por supuesto. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Por favor, porque la gente vea esto, con rayado y tiene las fichas con datos, por supuesto. Hay que estar preparado. Sí, es una ayuda de memoria en realidad. Es una enciclopedia. Pero mire, nosotros estábamos hablando de que estaba todo muy noticioso, muy contingente, pero como este programa es un programa de contingencia, donde tocamos ciertos temas que son de interés público y tienen cierta lista jurídica, partamos. ¿Qué les parece que partamos aquí nuestra segunda temporada auspiciosa de Sobreseídos? Gracias por estar conectados con nosotros. Y, por cierto, que uno de los temas de la semana no fue fácil elegir, hacer la pauta para este programa el día de hoy. Tuvimos una discusión ardua por nuestro chat interno de Sobreseídos, porque efectivamente está difícil, ¿no? Es que está difícil porque hay mucho tema. Pero hay un tema que nosotros consensuamos que no podíamos dejarlo pasar, y que si se pudiera colocar bajo un rótulo sería la violencia en la educación en un sentido amplio. Cuestión que termina o culmina lamentablemente con estos hechos de agresión y derechamente la comisión de un delito, ¿no es cierto?, respecto de la ministra de Ciencias que concurre, como todo el mundo ya sabe, a la Universidad Austral a hacer la inauguración del año académico, a dar una charla magistral, donde termina siendo, en síntesis, retenida por, entiendo, casi 2 horas sin poder salir del recinto, y finalmente cuando logra salir o intenta salir no solamente es insultada, sino que es derechamente agredida por parte de estudiantes manifestantes. Y de ahí, entonces, esto se conecta con los proyectos de ley que van a comenzar a discutirse en el Congreso, algunos ya están en tramitación, que dice relación con lo interesante. Es necesario imponer o sancionar derechamente con la falta o la privación de recursos estatales, entiéndanse becas, etcétera, universidad, ¿no es cierto?, con financiamiento estatal, a aquellas personas, porque no sé si llamarlos estudiantes, que son tremendamente violentos. La universidad, por su propia naturaleza, es el lugar donde se discuten todas las ideas correctas o equivocadas. Eso es un principio básico. La autonomía universitaria tiene un poco esa lógica, de que es el lugar donde, por así decirlo, el crisol donde uno experimenta en la sociedad ideas buenas, regulares o malas. En el curso de eso, incluso uno podría permitirse ciertas libertades, como por ejemplo de que haya gente que plantee ideas extremas, y esas ideas extremas, mientras que en el ámbito de las ideas, puedan ser incluso aceptables o tolerables, debatibles, por supuesto, y criticables. Pero lo que ocurrió con la ministra Lincolao es una cosa que pasa se pasa a varios pueblos y por varias razones. Lo primero porque, secuestrar, porque eso fue lo que ocurrió en la práctica, secuestrar a una ministra de Estado por 2 horas
Es algo impensable en una sociedad democrática. Así es. Para plantearle además, ella contaba ayer en una entrevista que hizo, me parece, en Tele 13 Radio, de 51 petitorios que le hicieron, solo uno tenía que ver con su ministerio. Para empezar. No tenemos ninguna lógica. Exacto. Pero supongamos de que todos hubieran tenido que ver con su ministerio. Secuestrarla, dejarla retenida contra su voluntad en un recinto que no es propio, es un problema grave para la sociedad. Es un punto, yo en esto fíjate que quiero hacer un punto favorable, soy bien crítico de varias cosas del gobierno del presidente Kast, pero en esto creo que tuvieran razón en algo. Esto es un punto de inflexión. Acá podemos entrar a definir si estamos dispuestos a avalar violencia o no avalarla. Un acápite cortito, digamos. Así, aquí se ha buscado. Paréntesis. ¿Sí? Un paréntesis. Aquí se ha buscado mucho la responsabilidad del rector de Egon Montesinos. Disclaimer, no lo conozco, no tengo idea. No, Yo lo viera por la calle, no podría saludarlo, pero no sé quién es. No tengo la menor idea. O sea, bueno, ahora lo conozco, Sí, por claro. supuesto, porque Pero- lo vi. Ya, no Pero es cercano hay- a ninguno de nosotros. Pero se le responsabiliza a Montesinos de no haber permitido el ingreso de la fuerza pública cuando tenían secuestrada, literalmente, a la ministra. Y la verdad de las cosas es que eso legalmente no es así. No. Los carabineros pueden ingresar autónomamente en cualquier recinto, el que sea, a la casa tuya, a este canal, a una universidad, si hay delitos flagrantes. Y efectivamente acá Así estamos es. frente a la existencia de la flagrancia. Había un delito que se estaba ejecutando en acto. que Y el por- atentado contra De la hecho, autoridad. de hecho, yo creo que hay un tema que todavía sigue muy... O sea, hay que aclarar muchas circunstancias. Yo no creo en la tesis del secuestro, realmente, porque a ella no sale a una actividad donde va voluntariamente, un lugar donde va voluntariamente. Estoy siendo muy riguroso en eso. Yo no creo que la tesis, como escuché ayer extrañamente, además dando su conferencia, su punto de prensa en La Moneda, como si fuera ministro o un miembro del gobierno directamente al senador Esquella, de republicano, yo no creo que aquí haya efectivamente un secuestro. Sí, efectivamente, por un tema de seguridad no se le podía dejar salir, porque efectivamente fue o se le intentó, no que les intentara, se concretó una agresión Sí. por una serie de demandas que, como planteaba Marcelo, efectivamente no tienen que ver necesariamente con su cartera, pero reunión en la que ella se reúne, porque esto, a ver, quiero explicar un poquito de lo que se conoce. Esto fue una actividad más masiva. Finalmente hubo un grupo pequeño de Todo esto en el estudiantes. todo esto en el contexto de la inauguración del año académico en la universidad. Así es, del año académico de la... Donde ella asiste como una invitada a hacer una charla magistral. Así es, como dijo la vocera, ella fue a un acto de inauguración del año académico inaugural. Quiero decir Te que... equivocaste en la talla, no te resultó. No te dejo de palabras en tu ironía, pero bueno, ya está bien. Sí. Y no Bueno, se notó porque en todo caso lo lo que que fue quiero- año escolar, así que no te Exacto. resultó. Lo que quiero indicar es que, peor aún, porque, bueno, en fin, lo que quiero indicar es que fue una actividad a la que ella concurre voluntariamente. Sí. Efectivamente, hay un grupo de estudiantes que al final de la actividad le pide conversar con ella. Tres, Ella, para ser más concreta, Sí. fueron tres. ella accede a conversar con ellos y efectivamente se había preparado, según se entiende, algún tipo de manifestación de parte de los estudiantes en contra o de la, Del de gobierno, la ya, ministra, está del bien. gobierno. O sea, Y eso es, hasta ahí, es absolutamente el ejercicio legítimo. democrático, obvio. Ya, Y- estamos ok. Pero Y luego el asunto toma otro cariz, efectivamente sube de tono y efectivamente empiezan a haber manifestaciones claramente xenófobas en contra de ella por su origen mapuche. que le dolió bastante, y- lo ha dicho públicamente, y- que y fueron las cosas. Y que me por parece supuesto que absolutamente inaceptable porque la universidad, el espacio de la universidad es donde realmente se genera el conocimiento de una sociedad. Y es un lugar en donde debe primar o prima necesariamente la tolerancia, la deliberación, pero con el respeto que implica. En la universidad, como señalaba muy bien Marcelo, uno escucha todo tipo de tesis. Ujú. Las más ridículas. Las más ridículas Y las más serias, y las más centradas y las Pero más vamos- brillantes. Pero vamos al punto, Gustavo. Tú estás hablando de que no crees en la tesis del secuestro. ¿Por qué no? Y Haces el la contexto. tesis, hago el contexto porque yo no creo que ella haya sido secuestrada. ¿Por qué no? Ella no podía salir, que es distinto. No, pero a ver, Estaba en un retenida recinto de la contra su universidad. voluntad. La universidad, que es la persona que a ella, la persona jurídica que la acoge en la actividad, no la tenía secuestrada. Cuestión distinta No, es que la le dijeran, mire, universidad, ¿sabe qué? no. Vaya si salga. Y ahí hay otro tema. No, espérate. Momento. No es la universidad la que la secuestra. Es un conjunto de matones
que conforme al artículo 141 del Código Eso Penal... mismo estaba mirando yo, exacto. El tipo es súper claro, pues, Gustavo. El que sin derecho a encerrar o detuviera al otro privándole de su libertad. Eso Es que yo no conozco no conozco, y lo partí diciendo esto, que son hechos que hay que esclarecer. Pero yo no sería tan liviano de empezar a calificar jurídicamente un hecho con algo tan grave como secuestro. Si es secuestro, los responsables tendrán que hacerse cargo, son mayores de edad. Súmale además de que tiene una figura agravada, porque desde las modificaciones de la ley existe un agravante que se refiere a la petición de exigencias. Exacto. Y en este caso, a ella se le impidió salir de la universidad con el agravante de pedirle que Hacer cumpliera con una ciertas serie medidas de y petitorios. y que algunas que además ni siquiera correspondían a ella. Exacto. Eso es un secuestro. Es que mira, Estoy de yo creo acuerdo. que para que vayamos avanzando en la conversación, aquí más tú tienes un punto y es tremendamente certero en el sentido de que hay que esperar que la investigación avance, que el Ministerio Público haga las imputaciones, formalice, etcétera, etcétera. Y por supuesto también el querellante, en este caso es el gobierno, a través de la presentación de su Sí. querella, que fue bastante oportuna y pronta, ¿no es cierto? Qué Hágalo, bueno que haga- se acabaron las querellas contra quien resulta responsable. Exacto, hagan lo propio. Dicho, pequeño paréntesis, ya entiendo que hay identificado al menos 3 personas. Están identificadas y se vinculan a dirigentes estudiantiles del Partido Comunista y Partido Socialista, para ser bien claros. Pero el punto, Gustavo, es que la ministra estuvo retenida, te lo voy a dejar así, para que quedes feliz con el vocablo Claro, retenida. retención. Retención y no hablar de secuestro. Retenida en contra de su voluntad durante más de 2 horas. Pero avancemos. Avancemos. Avancemos con el tema. Se justifica, producto de estos actos y sumados a otros más, lo que hemos conocido en las últimas semanas, ¿no es cierto?, de hechos tremendamente violentos en colegios, en liceos, en universidades, un alumno ingresando con un arma, ni hablar de la muerte, ¿no es cierto?, de esta inspectora en un colegio donde estamos hablando de adolescentes, ni Sí. siquiera son mayores de edad, y en síntesis, cómo ha ido escalando la violencia en los centros de educación en sentido amplio. Tú eres partidario, por ejemplo, de este proyecto de ley que dice persona condenada por delitos o atentados contra las personas, y también respecto de la propiedad, en tanto es producto de desórdenes, sentencia firme y ejecutoria, seamos claros también en aquello, Sí, no, claro. no es simplemente sospecha, que más que se le suspendan, derechamente se le niegue el beneficio, por ejemplo, de estudiar gratuitamente. Yo creo que Esa es la cualquier primera pregunta. Yo creo que cualquier acto que atente contra las medidas de respeto que deben existir entre todos nosotros, pensemos lo que pensemos, yo creo que tiene que tener un castigo. Yo creo que no es posible que exista impunidad respecto de actos que son francamente inaceptables. O sea, Ya, pero yo ese podré... castigo va a estar, perdona que te interrumpa, pero ese castigo, hay un castigo ciertamente que es la No, 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 persecución pero- penal, pero yo te estoy preguntando exclusivamente por este otro. No, yo estoy dando por hecho el castigo penal. Si alguien Ya. comete un delito y se Obvio. cumplen los requisitos del tipo, el tribunal y dan las pruebas, tienen que ser condenado por el tipo penal. Yo me estoy refiriendo efectivamente a los beneficios sociales. Ya. En el caso de los beneficios sociales, y cabe ahí dentro de los beneficios sociales el acceder a la gratuidad, el acceder a beneficios para estudiar, etcétera, yo creo que debe tener un castigo. En los países desarrollados, ¿Pero ese castigo? puede ser ese de manera perpetua, puede ser ese de manera temporal, etcétera, pero efectivamente debe tener un... O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, absolutamente, porque el problema que tenemos hoy día es la impunidad. Y eso pasa no solo con estos hechos que son muy graves, Sí, porque no son pequeños. que son graves, pero hay otros más graves que generan un daño a la sociedad mucho más grande y que quedan impunes. Como por ejemplo el financiamiento ilegal de la política, como otros actos que tienen que ver con actos de colusión, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no podemos mirar, y yo creo que es un error sistémico que tenemos en general de mirar o de poner el hincapié en el delito común, pero no en el delito más complejo financiero de otro tipo que genera tanto más daños al tejido social. Ahora, en este caso particular de lo que estamos conversando, estoy completamente de acuerdo con la tesis del gobierno en términos de castigar, de que esto no sea gratis. No puede ser gratis. Mira qué momio te has puesto. No. Esto siempre lo he pensado. ¿ah? Esto yo siempre lo he pensado. Es que te va a resultar divertido. Porque probablemente hoy día, en ese punto, estoy menos momio que tú. Porque yo tengo mis dudas, fíjate. O sea, no tengo una. A ver, tengo que admitir que esto es materia de deliberación, es una cuestión. Digamos, ¿es legítimo estar o no estar en estas posturas? Por supuesto. Hay cuestiones. Oiga, esto no es un tema de principios. Todos tenemos algo de conservador también. Y los abogados Es más cierto. aún. Es un La casi un tema. autoridad jurídica y el abogado es una cuestión más conservadora. Exacto. Pero mira, hagamos el siguiente ejercicio.
Esto no es un tema de principios, en primer lugar. O sea, imponer un tipo de pena más gravosa o menos gravosa, digamos, el principio es que no puede existir impunidad, ¿de acuerdo? El tipo de pena que se imponga no es un principio, por lo tanto, dentro de todo esto está dentro de ámbitos opinables. Absolutamente. O sea, dicho eso, la restricción de beneficios sociales, a mi modo de entender, tiene que ver con otras connotaciones y otras condicionantes que no afectan directamente solo a la persona que comete la infracción. Me explico. Si es que un menor o un adolescente o adulto joven comete una infracción que lo priva de la gratuidad, no solamente se hace un daño a sí mismo, o digamos, o que lo suprime de la gratuidad, no solamente se hace un daño a sí mismo, le hace un daño a su entorno familiar también. Absolutamente. Y lo afecta. Si se le quita, por ejemplo, beneficios sociales, por ejemplo, vinculados a estoy pensando en voz alta, por ejemplo, seguro cesantía, que además sería difícil que eso... No, eso No, pero lo es que no está tiene que ver con planteado- eso, tiene que ver un poco El con proyecto la... está planteado con el financiamiento de la educación. Sí. a su educación. Pero, bueno, Acotémoslo a eso. si lo acotamos a eso, estoy adelantando... O sea, digamos, el abanico estudiantes que... completo. La hipótesis es estudiantes que eventualmente cometen Por eso, delitos. Sí. dentro de este abanico completo de sanciones que pudieran haber, a mí me parece que en general esta puede tener una connotación que a lo mejor afecta a su entorno familiar. Entonces Pero ustedes me es que- dirán, no, pero es que a lo mejor el entorno familiar también debería preocuparse de que él no cometa esta clase supuesto. de fechoría. Cierto, pero tampoco podemos dejar de pensar que en general sobre gente mayor de edad, la responsabilidad penal, civil, administrativa, etcétera, es individual, Así no es. familiar. Mira, tienes un punto sumamente interesante, pero yo te hago un contrapunto que tiene que ver con lo siguiente. O sea, hoy día los niveles de delincuencia y de violencia ya estamos en un estadio, digamos, que es realmente complejísimo y muy difícil de resolver en el corto plazo y de manera rápida como todos quisiéramos. Sin embargo, lo que uno ve es que cada vez se va incorporando en el mundo de la delincuencia personas Sí. que son más jóvenes. Incluso menores de edad, que están ahí en la línea, ¿no es cierto?, de mayor de 14, que están sujetos a otro régimen de responsabilidad penal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tú detienes esto? Hay múltiples causales, no vamos a entrar, no nos da el tiempo para entrar en las profundidades, ¿no es cierto?, del tema sociológico, de la igualdad de oportunidades, etcétera, que eso es una realidad que nadie puede Claro, negar. no entremos Pero, pero por estamos eso- picoteando cosas distintas, porque No, pero es una que- es la responsabilidad de estos es que- imbéciles que están dentro de la Es que, universidad, hay y que la otra llegar. es la de los menores de edad. Es que a ver, es que está todo mezclado, porque también este proyecto dice relación, y ahí ya quería llegar también, con otras medidas. Pero que en concreto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con hacer responsable cuando son menores de edad a los padres, no penalmente por supuesto, sino que sientan el peso y la responsabilidad de criar hijos que sean O sea, ciudadanos de bien, por decirlo de alguna forma. A mí no me que gusta anden mucho tirando no me piedras. gusta mucho esa Espera, nomenclatura. que no anden tirando bombas molotov, que no anden incendiando sus Esto propios de niños de colegios, bien. que no anden destruyendo inmobiliarios, Sí, sí. etcétera. O sea, se trata de eso. Y en el Sí. caso de los estudiantes universitarios, también Sí. hay un legítimo sentir de la ciudadanía de decir, ¿por qué con mis impuestos yo tengo que estar financiando en el entendido de que son condenados literalmente a delincuentes No, para pero que estudien? Lo que pasa es ¿Por que qué? lo que pasa es que ese argumento es un poco tramposo, a mi juicio, porque la discusión no es si con mis impuestos hacemos o tomamos o damos o entregamos un beneficio social o no. ¿Por qué no? Yo creo que el punto está en evitar que personas que atentan específicamente contra el Estado de Derecho o particularmente contra los bienes que el Estado les quiere proveer, que en este caso es la educación, que es donde estamos circunscritos, no gocen de los beneficios necesariamente no gocen de los beneficios a los cuales quieren acceder, como por ejemplo es la gratuidad universitaria. Ahora, ahí hay un tema y hay que ver el proyecto justamente práctico. Pero si porque- tiene que ver porque- con las consecuencias. No, Gustavo. o sea, Que todo hecho tiene que ver. no, tiene- sino tiene a lo que voy a... estar No, aparejando hay en consecuencias. temas prácticos. Nuestro sistema judicial es lento y los juicios penales son muy lentos. Pero, Ahora, un paréntesis, ¿tú sabes cuál es la pena asignada al delito que se cometió en contra de la ministra de Ciencias? o sea, si fuera secuestro, No, dejándola, no. La que hoy día está, la tesis que está hoy día del atentado contra la autoridad. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuál es la No pena? es bajito. 61 días Sí. Sí, claro. a 540 días. Para que la gente lo sepa en su casa, eso es con suerte quedar con una firma mensual. mensual. O sea, No, porque además- eso termina en nada. Depositarse Entonces, 50 lucas en una hora de caridad, tenía un atenuante, Exacto. tienes que reprocharle conducta anterior, tienes dos, por lo tanto, ahí te estamos corresponde, cumplidos. y por lo tanto te corresponde el mínimo de la pena. Así es. Exacto. Entonces, y perdona que te interrumpa, el punto que te quiero hacer es que hoy día la penalidad o el sistema penal, como no se hace cargo, y muchos también dirán, oye, no pueden ser penas tan altas tampoco, ¿qué es lo que a la gente le duele? El bolsillo.
El bolsillo. Pero a mí eso más, es lo que te duele. pero a mí más que Estoy pensando desde el punto de vista pero a de mí la más que persona el que comete pero el delito. sí, pero a mí lo que más me molesta me complica es que hoy día tenemos un problema de falta de empatía, no solo, porque ahí me voy a la crítica política, no solo en la forma en que este gobierno comunica las políticas públicas o las medidas que quiere implementar, que algunas me parecen razonables, otras no tanto, pero la empatía no solo es solo un efecto, una consecuencia de una cuestión mucho más profunda y que tiene que ver con, lo planteaba Amanda Césped, que es sobre la violencia social, que es una neuropsiquiatra experta en adolescentes y niños. Amanda Césped es tremenda. Es tremenda. Y ella decía que hay algo muy, muy simple, que es que hoy día los padres no tienen tiempo o no le dan el tiempo necesario justamente para hacer cuestiones que son tan obvias para un niño y que generan un impacto relevante en este tipo de conductas que son absolutamente sistémicas, que es hacerle cariño al niño, contarle un cuento en la noche, etcétera, etcétera. Bueno, ese mismo Eso padre no va a existe. tener que hacerse cargo entonces de pagar la universidad de los hijos de acuerdo a este proyecto de ley, si es que termina Es que viendo la luz. yo ahí tengo una discrepancia. Yo puedo haber sido un papá ejemplar, puedo haberme dedicado a cuidar a mis hijos, puedo haberle contado cuentos en las noches, No. puedo haberlos arropado, puedo haberle pescado sus mantitas, digamos, favoritas y les puedo haber puesto en el cuello cuando estaban durmiendo. Sí, pero casos de Pero sí, la responsabilidad después de los 18 años sigue siendo Sí. absolutamente sí, individual. Ese estoy es de mi acuerdo. punto. Sí. Personal. Por lo tanto, la afectación, digamos, entender de que es un tema de responsabilidad de los padres después de la mayoría de edad, ya la verdad Es que no es un tema de- por supuesto es que no es un no, tema de yo estoy responsabilidad. acuerdo contigo en ese punto, estoy totalmente de ¿Sí? acuerdo. Que sabes lo que pasa es que tenemos poquito tiempo. Vamos. Lamentablemente tenemos poquito tiempo. pasemos Y a no otro tema. alcanzamos- Y no La, pasamos a Vamos. otro la tema. dictadura del pero- reloj que pero exacto. nuestros telespectadores no tienen por qué saberlo, pero nosotros tenemos ahí al frente un reloj. Gigante, Enorme. gigante, gigante, Vamos que, marcando la hora, entonces. que nos va haciendo esclavo el tiempo. Pero Vamos. ir cerrando este tema, que hará para un próximo capítulo del Sobre Sellos, analizar también, que quiero dejarlo solamente deslizado, Sí. estas otras propuestas del gobierno actual, en la que se está hablando, por ejemplo, de la revisión de mochilas, de colocar o instalar detectores de metales en los pórticos. Yo sé que en el mundo del progresista colegio. me van a tirar piedra, pero por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo con un arco de control de metales al ingreso a los Bueno, colegios. Pero obvio. O sea, hoy día la realidad supera Oye, pero- cualquier discusión pero si- de principio. Allá hay un tema mucho más Gustavo, relevante. mira, Además, no tienen. Yo Cuando creo uno va a un concierto, te revisan la mochila, te pasan por detectores de metales. tenéis que botar hasta las manzanas. No podéis no podéis La- llevar la bebida que, No, la no. bebida que compraste Que afuera, no compraste la no. podéis tomar adentro. Exacto. Y venimos a reclamar por esto. Sí, Encuentro obvio. que es ridículo. No, y sobre todo cuando se apunta, y con esto cierro, Sí. a mantener la seguridad, porque ese es Claro. el tema. O sea, los Porque colegios El ingreso de armas. Claro. Digámoslo con todas sus letras. Piensa tú, son piensen ustedes. depositarios de la seguridad de la tranquilidad de los padres. Van a estar de acuerdo conmigo. Piensen ustedes que las medidas de restricción que se imponen en un cine, que se imponen en un concierto, no tienen que ver con la protección de la seguridad individual. No. Tienen que ver con no comercializar comida dentro del Exacto. restaurante. Una cuestión netamente comercial y Claro, económica. pues, entonces, Netamente claro. comercial y económica. Oye, otro tema, pasemos a nuestro segundo tema rápidamente para que alcancemos y podamos analizarlo, que ha sido, no podemos denominarlo de otra manera, el escándalo que ha generado o toda la debacle, si se quiere, que ha generado esta denuncia que aparece en Canal 13, quien tiene todos los créditos del reportaje, Sí. que hace respecto a la senadora Camila Flores. Mm. Hoy senadora, Sí. respecto de quien se le imputa en simple, ¿no es cierto?, el solicitar devolución, para hacerlo más claro, de parte de las remuneraciones, parte importante de las remuneraciones, esto todo esto en condicional, por supuesto, le asiste el principio de presunción de inocencia, de habría solicitado, ¿no es cierto?, la devolución del pago en horarios de colaboradores bajo esta glosa de asignaciones parlamentarias. Así es. Ujú. Y aparentemente, inicialmente con una cifra cercana a los 300 millones de pesos. Ella tiene un excelente abogado que la está asistiendo. Luis Ferrer. Gran Exacto, abogado. muy gran abogado. Defensor penal público, no sé, se No, peina. y que la gente lo sepa, que no conoce a lo mejor el medio, o sea, de verdad es un tremendo abogado. Y ya hizo Necesita un muy buen hizo abogado. Un buen abogado, ¿cierto? Entonces Ah. aquí abro el debate, el debate entre nosotros para ver primero cuáles son las primeras impresiones, porque aquí el tema que subyace, nos gusta o no, es que aparentemente esto no es nuevo. Que lo que no quiere decir que esté bien, que No. quiero ser súper categórica en aquello. No, pero el hilo no negro sería es nuevo. más nuevo que esto. Ya. a Así ver. es. Eh,
Hay una Cuenta cierta y práctica, hay una exagera, cierta como dicen práctica, por ahí. esto es parte de una práctica más o menos recurrente y conocida. Yo creo que por eso el silencio, estarán de acuerdo conmigo, de tanto parlamentario Sí. y tanto ex parlamentario, Sí. que ninguno ha querido, y creo que Lapidar, si tú siguiendo la tónica de la Semana Santa, que no fue la semana pasada, aquí nadie está libre tan de pecado y nadie ha estado dispuesto a tirar la primera piedra, porque todos saben, o todos sabemos, que finalmente esto ha sido una práctica más o menos frecuente. Dicho eso, yo creo que aquí voy a hacer todo lo amarillo que pueda. No Ya. solamente porque conozco a Atención. Camila. De hecho, a pesar de tu reloj No, naranja pero- y la cobertura de tu de tu celular roja. Tengo problemas Rojo. serios de daltonismo porque esto es rojo. Todo es rojo. Ah, Y esto todo. también es rojo. Ah, ya. Bueno, pero más allá de eso, digamos, lo único amarillo que hay encima de la mesa son los torpedos. Oye, tuyos. nuestro director de podcast se ríe. Oye, son naranjas en todo caso, no son amarillos. Son Que lo voy a amarillos, aclarar al Son tiro. amarillos. Y están escritos con lápiz rojo. Eso también, sí, ¿eh? por eso se ve naranjo. Exacto. Pero volviendo al punto. Todos tenemos el legítimo derecho a nuestra presunción de inocencia, nos caigan bien, nos caigan mal. Yo conozco a Camila de muchos años, desde que era dirigente de la Juventud de Renovación Nacional. En alguna oportunidad me ha tocado coexistir en temas laborales con ella. La conozco, tiendo a pensar que este es un tema, y por eso finalmente, digamos, ella toma la defensa de Luis Maferrer, que es un gran abogado penalista. Es un tema que, planteado como se ha planteado en los medios de comunicación, es un tema difícil de defender. Así No porque haya una presunción de culpabilidad en contra de ella, sino que porque hay evidencias que dan a entender de que efectivamente habría una situación que hubiera terminado en fraude del fisco, si fuese así. Yo creo en la inocencia de la gente y voy a esperar a que la investigación vaya avanzando. Entiendo, y sí lo dijo Luis Maferrer, que no habían tenido acceso a la carpeta investigativa, por lo tanto todavía Porque no está tienen... reservada. Porque está reservada. Claro, y una todavía no tienen, investigación por lo tanto, reservada. digamos, mayor conocimiento respecto de qué se le acusa. Y entiendo que la investigación hasta el momento está desformalizada. Sí, por Claro, supuesto, ¿no? claro. Tiene que- No, tiene que y haber ahí primero un Andrea desafuero. Valladares, la presidenta de Renovación Nacional, mantuvo un criterio que, me vamos a meter en un tema Justo medio te iba a político. preguntar eso. No, es que te lo Sí, iba a preguntar. sí, es que pero- mi perdona. doble militancia en esto es de abogado por un lado y miembro de la Sí, Comisión tengo Política de dos Renovación preguntas Nacional. que hacerte porque yo sé que tú vas para allá, pero Sí. quiero formularte las preguntas. Primero, si Camila Flores se mantiene en Renovación Nacional porque se ha especulado mucho respecto de dejar la militancia en el partido antes del estallido de este escándalo. Sí, claro. De ser Pero eso efectivo. era por razones políticas. Exacto, por razones políticas, porque al parecer tendría una cercanía con una derecha más dura, si se Claro. quiere, por ponerle algún tipo de apellido apelativo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro... Por una el derechita menos criterio- cobarde, dicen algunos. claro, el criterio... Más valiente, dice. Más valiente. o más valiente. El criterio que toma el partido respecto de ella, que se asemeja mucho al parecer al criterio Sí. de Toá. Veamos. Punto 1, las posiciones políticas de Camila Flores todos los conocemos. Y todos sabemos de que ella ha defendido a ultranza ciertas tesis que hacen que me voy a cambiar de camiseta de la del abogado a la del medio político. Tremendo político. Todos sabemos que Renovación Nacional es un partido que tiene una amalgama amplia de opiniones respecto de temas que no son los temas esenciales. Entonces, en Renovación Nacional caben desde antipinochetistas, pinochetistas, caben desde liberales, liberales, hasta conservadores, cabe mucha gente, y dentro de eso, digamos, una de las grandes gracias de Renovación Nacional es que han cabido gente como uno y cabe gente como la Camila. Y nos respetamos, nos llevamos bien, tenemos una buena relación política, social, incluso de repente, digamos, hasta digamos, coloquial, simpática, de amistad. Por eso, digamos, el punto es que pueden haber, y es más, digamos, que no peco ni de infidente si digo de que incluso lo he hablado con Pancho Reco, yo creo que la gente que está más al extremo en Renovación Nacional, más a la extrema de la derecha de Renovación Nacional, que es de todas maneras un partido de centro-derecha, digamos, la gente que está más hacia el extremo de la derecha, ganan más quedándose en Renovación Nacional que saliéndose. Porque en un partido como el Nacional Libertario, en un partido como el Republicano, son uno más, po. En cambio acá son figuras Marcan que una diferencia. que marcan una diferencia y marcan un punto de inflexión. Pero Y siguen el partido. siguen el partido. Ya, ok. Siguen como militantes del Ahora, partido. vamos a lo jurídico, o lo Eso. jurídico institucional, digamos, que también es parte de mis áreas. Renovación Nacional tiene fijada una doctrina, yo diría que es de la presidencia de Cristian Monkeberg en adelante, o sea, estamos hablando del 2013-2014. O sea, bastante anterior a la doctrina Muy de anterior, Toá. muy anterior a la doctrina toda. Y en la que determinamos, básicamente respecto al caso Penta, cuando partió como caso Penta, después terminó como caso SQM. Eso es bueno, así es. Nosotros terminamos una línea que publicamos con nuestros militantes.
Militante formalizado es militante suspendido, de inmediato. Ya, O sea, suspendido. ahí no hay esa es la discusión. medida. Y se le suspenden sus derechos y no puede ejercer sus derechos. Y si, por ejemplo, es miembro de la Comisión Política, del Tribunal Supremo, de la directiva, cesa en su cargo en ese instante temporalmente. Ya. Militante que no ha sido formalizado sigue en el pleno ejercicio de sus derechos por razones Perfecto. obvias, porque sigue siendo una persona con presunción de inocencia, como todos nosotros. Y de hecho, perdona, un comentario al margen, o sea, es bastante alto el estándar de exigencia que, Sí, pues. ustedes se colocan. Nosotros lo porque- pusimos mucho exacto, más allá de la ley. mucho más allá, porque la formalización se sigue sosteniendo y manteniendo el principio de presunción de inocencia, Claro, hay que sí. decirlo. Pero por lo mismo nosotros hemos estimado de que no hay un atisbo extremo de culpabilidad y por lo tanto mientras no esté determinada la culpabilidad lo que procede es suspender los derechos porque finalmente también eso permite que la persona pueda defenderse de mejor manera. Y tenemos una última derivada de eso, que es que el militante que es condenado penalmente es un militante expulsado del partido. Ya. Y con eso nosotros creemos haber abarcado toda la gama de posibilidades que existen respecto a estos temas. Entonces, la situación de la senadora Flores hoy día es que ella está informalizadamente acusada, al parecer, digamos, O sea, imputada, digamos, está imputada desformalizada. está, digamos, imputada informalizadamente, mientras no existe una formalización de la acusación por parte del Ministerio Público. Pues el Ministerio Público podría llegar y decir, ¿saben qué más? No tengo cómo probar esto. Y acá no tengo, y por lo tanto aplica el principio de oportunidad o el déjame DNP, digamos. hacerte un punto, y perdona Sí. que te interrumpa. O sea, es más, aquí ella goza de fuero también, parlamentario. Claro. Por lo tanto, pasa necesariamente por el filtro, por ley, que es el desafuero. Y el desafuero Ajá. se tiene que acreditar hasta cierto punto, de cierto nivel de exigencia, para ponerlo en términos simples, la existencia del delito como su participación para recién poder desaforarle y recién poderse formalizar Exacto. y que se solicite a su respecto algún tipo de medida cautelar. Entonces, es un largo trecho. No, se queda mucho todavía. Un largo trecho. Cuando el Ministerio Público, y por eso, y con esto cierro, digamos, el capítulo político, para volver, digamos, escuchar a a mi corbata y mi lado de abogado. Cuando Andrea Valladares ayer dice que lo que le piden al Ministerio Público es apurar esto, es básicamente, ¿saben qué más? A nosotros nos pone una situación de indefinición que no sabemos qué hacer. Porque hasta hoy día no podemos tomar ninguna decisión. No podemos decir, ¿sabe qué más? Cuenta con todo nuestro respaldo. O para el otro lado, ¿saben qué más? La vamos a suspender para que se concentre en su defensa. Mientras el Ministerio Público no avance rápidamente en esta investigación, no tenemos cómo seguir avanzando en esto nosotros. Sí. Gustavo, tú, por cierto, que me imagino que una visión bastante más... No, yo tengo una visión absolutamente crítica. ¿Afirmo? Sí, no, pero no voy a decir nada impropio, pero sí quiero señalar que el tema de la corrupción en el Congreso y entre los parlamentarios en la política es más viejo que el hilo negro. Desde Grecia, desde Persia, desde Roma, las grandes civilizaciones siempre han caído por la misma razón, O sea, la corrupción. inherente al ser Ahora, humano. en el caso particular de nuestro país, y al caso Penta, que luego derivó en el caso CQM, conocemos que el único que pagó por el caso de corrupción en ese tiempo fue Maximiano Errázuriz, que él aceptó los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía en una salida alternativa y al final lo condenaron a 4 años Procedimiento de pena abreviado. remitida en un procedimiento abreviado. Pero en ese tiempo, los antecedentes eran que más del 50% de los parlamentarios estaban en la misma situación. ¿Ya? Respecto de este caso de Penta y SQM, quiero recordar que el fiscal que investigó ese caso fue el ex fiscal Abbott, ex fiscal nacional. Él estuvo a cargo de esa investigación. Y esa investigación quedó en nada, porque condenar a uno, a uno que pertenece a ese 50% que estaba Termina siendo el chivo expiatorio. el chivo expiatorio finalmente. Claro. Luego conocemos contratación de familiares. ¿Quién no podrá recordar, perdón, la declaración del diputado Naranjo que desconoció a su esposa? A su mujer. Pero Qué rasca. ese es un caso bastante Yo impresentable. me separo, me No, divorcio de pero- inmediato. Yo no entiendo cómo nos pusieron la patita en la calle. Exacto. Ahora, eso de contratar familiares, amigos, primos, etcétera, ocurría con muchos parlamentarios. Y luego están los arriendos de propiedades como sedes que son sedes falsas. Te estás saltando una también, las contrataciones cruzadas. Además, Tú eres el diputado del Así distrito es. tanto, yo soy el diputado del distrito. Ya, ok, ya. Yo contrato a tu señora, tú contratas a la mía. exactamente. Y tenemos además el tema de los arriendos de propiedades. ¿Quién no se acuerda del caso del senador Cruzco? Que el mismo Canal 13 hizo Sí. un reportaje que fueron a ver la sede distrital y resulta que nadie sabía que era una sede distrital y que era una oficina que le arrendaba para un amigo. Luego está el uso del celular.
el uso de las tarjetas de benzina, están los viáticos, etcétera. Entonces, El historial es largo. Eso. aquí tenemos un historial largo y el caso de Camila Flores es uno más. ¿Por qué es tan relevante el caso de Camila Flores? Porque yo no entiendo, como abogado y como alguien que ha trabajado muchos años con mucha experiencia corporativa, que se permita, en el día de hoy en que casi el 100% de los chilenos están bancarizados, que se pasen platas en efectivo. O sea, perdón, debiera haber... Yo me perdí en eso. No. Yo no tengo- no Lo que tengo- yo entiendo es que algunas de las asignaciones, y aquí me podrán corregir, pero es lo que yo retuve del reportaje, es que algunas de las asignaciones que el Congreso le pasó a alguno de sus asesores sería en dinero en efectivo. Yo entiendo que no. No, Ya. no. No, y te lo No. corrijo porque Sí. a mí me Ya. ha tocado trabajar en No es estos temas y la verdad es que, a ver, primero la corporación administrativa es la que termina efectuando estos pagos de Ok, asesores. ok. Por lo tanto, pasa todo por Ya, bancarización. Normalmente tienen cuentas todos con el Banco Estado además. Sí, claro. Segundo, más importante, lo que probablemente ocurrió en este caso era la típica de, ok, saco el cheque, lo cobro por ventanilla, retiro la plata en efectivo y te la paso en un Exacto. bolsito. Exacto. Eso es. Por ahí Quizás pasa la cosa. a lo mejor Eso lo que es. debiera hacerse es obligar que todas estas asignaciones sean ingresadas a la cuenta corriente que el asesor... Pero si lo vas a evitar, Es que tampoco Gustavo, es lo mismo. y además, no lo vas a evitar. Mira, Porque, primero porque perdona, pasa. Primero porque- porque así funciona. Exacto, porque esa persona lo que va a hacer, Y- aunque lo reciba en su Pero ¿y cómo cuenta... cobra el cheque del Espérate, Congreso por caja? perdóname. Aunque lo reciba en su cuenta, aunque lo reciba en una cuenta, nada va a impedir que esa persona luego, desde esa misma cuenta personal, Obvio. saque dinero en efectivo para Pero- entregar el sobrecito. Pero obvio, si Sí, vaya, pero vaya al banco, O sea, ¿qué sin vas a la, hacer? vaya al banco sin la fila, retiráis tu plata en Sí, por efectivo. supuesto, Lógico. pero como dice el dicho, la mentira tiene patas Patitas cortas. y el asunto es generar mecanismos que permitan seguirle la ruta al dinero. La trazabilidad. La Pero eso trazabilidad, existe, eso es. existe. Ahora, Se Oye, tendría que precisamente eliminar la- el perdón, dinero Bárbara. en efectivo. Perdón, Pablo, además es la razón por la que estamos hablando de este tema, porque existe trazabilidad. Po. O sea, Exacto. si estamos hablando de la situación que nos convoca en esta mesa, es porque saben y que hubo movimientos que se pudieron determinar. Y además hubo una trazabilidad cruzada, Pero lo que que el acceso a los WhatsApp, que permitió Sí, determinar por que supuesto. efectivamente o que permite determinar que había, ya perfecto, ok, la persona X está esperando tal cosa en tal lugar. corríjanme, pero lo que yo entiendo es que el Congreso le pasó cheques a la gente que cobró de sus asignaciones, ¿Ya? de su pago, de Sí. honorario. Esa gente fue con ese cheque entregado a una persona determinada, fue a la caja del banco, sacó la plata en efectivo. Eso es. Sí. Entonces, bueno, eso debería Pero que no es que- evitarse. no es que te la pasen- a ver, pero no es que Don Congreso te pase un sobrecito en billetes. No. Pero Que el don, sí, con- no, que el don, Gustavo, con- mira, que el don eso Congreso es una- entregue un cheque. Ahora, Claro. ese es un detalle que Exacto. tiene que ver con el Entiendo control. tu punto que dice relación con la trazabilidad, Pero de esto da avancemos, pero porque esto da, no nos entramos pero en eso. esto da cuenta de ¿De qué? un Es que eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es tu opinión mi, respecto a mi opinión es que este es un acto que, de acuerdo a los antecedentes que aparecieron en el reportaje, los WhatsApp, etcétera, a mí me da la sensación de que aquí hay hay claros actos de corrupción. De hecho, el primer indicio de aquello es que la actual senadora Flores, cuando fue llamada por el medio para aclarar el tema y para tener su versión, no quiso dar declaraciones y mandó a su abogado. Cuando tú mandas al abogado es porque estás complicado, porque hay cosas que Yo no no puedes estoy de acuerdo. explicar. No, porque si tú no... Además, me llama poderosamente la atención de que alguien que tiene un nivel de exposición de Camila Flores, que no le cuesta nada hablar ni emitir opiniones, para una cuestión que afecta su honorabilidad o su honra, no salga a desmentirlo ella públicamente. Pero eso no la hace necesariamente culpable. No. O que No, esté no. asumiendo su culpabilidad el hecho de no ella, de mutuo propio o en persona, dar una explicación respecto al caso, sino que hacerlo a Pero través no de es un un- comunicado y hacerlo a través de su abogado. Y lo conversamos en otro programa, Gustavo. O sea, a mí me parece que comunicacionalmente, incluso jurídicamente, es la mejor estrategia que tú puedes hacer. Los tres somos abogados. Es aconsejarle a un cliente, decirle, ¿sabes qué? En estos momentos es mejor Cállese hacer un callado. comunicado. Calladito, Exacto, es más bonito. Pero, exacto. espérate, seamos honestos. Llegara un parlamentario a confesarte una situación como esta, o que está afectado por una situación como esta, ¿qué es lo primero que le dices tú? Cállese, no diga nada. No hable. Permítanos a nosotros asumir eso. Entonces, claro. Eso cuando ¿cuál es el segundo error que cometen los políticos? eso cuando tiene Hablar. es claro, pero eso Marcelo, yo lo entiendo. ¿Sí? Absolutamente desde la lógica y de la práctica, pero efectivamente, si tú no tuvieras nada
no tuvieras tejado de vidrio, para decirlo en términos muy entiendo. coloquiales, Sí. yo salgo a declarar y digo, ¿sabe qué? Esto es mentira, esto por esto, no, yo no he cometido eso, esto tiene la siguiente explicación de las cuestiones que han aparecido. ¿Por qué no lo hace? Porque una de las gracias de este programa es que nosotros somos capaces de ir Claro. un pelo más allá de lo estrictamente jurídico. Exacto. Y como dice un amigo nuestro, Eugenio Figueroa, nunca es como es, sino como parece. Y cuando da lo mismo, mira, hoy día en la sociedad Aunque- moderna, aunque Camila Flores sea Exacto. completamente inocente, para toda la tuitosfera, para toda la gente en las redes sociales, hoy día debería estar tras la reja con un traje a raya. O sea, hoy día, y es más, ¿cuántas personas de distintos ámbitos frente a imputaciones graves nosotros hemos visto salir en cámara, decir soy completamente inocente, voy a colaborar con la justicia y terminan siendo condenados? Perdona, Sí. yo... O sea, ¿qué garantías mira, yo hay? voy a- ¿Qué garantías hay? Déjame terminar el punto. ¿Qué garantías hay de que una declaración por parte de Camila Flores, así muy temprana, si tú quieres, como tú la quisieras, Sí, claro. y que sea que signifique efectivamente una prueba de la blancura? Y me va a permitir usar un ejemplo de una situación histórica que me tocó conocerla medianamente de cerca. Jovino Novoa. Jovino Novoa fue acusado de un crimen deleznable. Horrible. Y la persona que lo denunció termina señalando después públicamente que era mentira. Termina siendo imputada. Jovino Novoa terminó con su carrera política. Así es. ¿Ah, sí? Le reventaron su carrera política. Sí, por supuesto. Entonces, yo en eso siempre hago un llamado, no solamente porque somos abogados, estamos acostumbrados a la lógica de la presunción de la vida del Inocencia. debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también por una cuestión de sentido común. La honra, decía José Luis Sea, cuando tuve el honor de ser el alumno de él, Mira. es una cosa que tiene en común con la vida, una cosa en común. La eliminas una vez y la eliminaste Y no para se siempre. puede recuperar. No puedes recuperarla. Exacto. Sí, lo que pasa es que además se nos está olvidando que en el caso de Camila Flores, ¿Sí? ella está siendo investigada, además de esto que acaba de aparecer, Sí. está siendo investigada por tráfico de influencia en el caso de sus gestiones con el conservador de bienes raíces de Puerto Natales, no sé qué, en el sur de Del Chile. país. Está siendo investigada también por la... Entonces, aquí no es solo un hecho. Entonces, cuando tú tienes un hecho, puede ser un malentendido, una casualidad. Cuando tienes dos, ya empiezas Sí, pero a la mirar diferencia- cierto... La diferencia entre nosotros y la gente afuera es que nosotros normalmente cuando el río suena, nosotros asumimos que el río está sonando nomás. Cuando Claro. la gente de la cámara para atrás, digamos, la Mira. gente puede decir, cuando el río suena es porque porque viene piedras atrás. trae. Pero nosotros tenemos una obligación previa, que es decir, Sí. ¿sabe qué más? Ok, atengámonos al medio del proceso, veamos efectivamente las acusaciones que Es que, hacen sabes, son efectivas. es o que no. sabes cuál es el problema, el problema del debido proceso en el caso y la igualdad de la ley en el caso de personas altamente expuestas como son los parlamentarios, Sí. si es los parlamentarios, las figuras públicas o las figuras con mucho Sí. poder económico, es que normalmente esa gente no es condenada. O salen con medidas que les impiden ir a la cárcel. Eso ha ido Yo, cambiando, y yo Gustavo. quiero decir algo, ¿eh? Yo hice mi práctica, Ujú. no sé si ustedes conocen, yo conozco todos los penales de acá de Santiago, todos. Yo también. Me tocó porque... Y Yo he la hice estado, en la central penal también. exacto, y en mi caso porque hice mi práctica profesional con el, ¿cómo se llama? En gendarmería en la Fundación Paternita, con el padre Nicolás Vial. Y la verdad de las cosas es que yo vi solamente gente pobre. ¿Hace No vi cuántos gente, y años perdona, hiciste no la está bien. práctica, Gustavo? No, está bien, Es pero que esto ha cambiado, es que tampoco, Es que- tampoco podemos aceptarle, pero es como decir que hoy No, no, día, no, lo que- así, per se, una persona que está en una situación privilegiada de poder político, económico, el que fuere, no va a pasar absolutamente No, nada por pero eso. sí- Eso ya cambió y lo hubo un que- antes y un después. O sea, tampoco hay casos que te hay concedo los una- puntos, lo que pero pasa es que tampoco hay- uno puede ser tan es categórico. que, perdona, hay caso una- CQM, caso Penta, caso Pero bueno, hay una pero puntualidad también que pueden tú nombrar haces, otros donde sí hay hay una condenados. puntualización que tú haces que más que jurídico es político criminal político. O sea, perdón que reitere la palabra. Sí, de, Sí, sí, de sí. política criminal. Sí. Pero además con el pero además tiempo político digamos. Sí, sí, partidario. Bueno, absolutamente. Estás partiendo de un sesgo de que los poderosos nunca terminan presos, cosa Claro. que O muy uno poca- no necesariamente es cierto. Muy pocas veces. Y segundo, estás obviando un tema. El poderoso, cualquiera que sea, por el hecho de ser imputado en lo que sea, es culpable, socialmente hablando. Sí, normalmente. O sea, sí, y es estamos de una... acuerdo. y Es más lapidado o sea, socialmente hoy, que el exacto. desconocido. Por lo tanto, o sea, entendiendo que efectivamente pueden haber asimetrías y para eso existe precisamente la lógica de los fueros,
la gente entiende de que el fuero es una ventaja para la persona imputada y es al revés. Permite que un tribunal de superior rango sea, digamos, más exento de posibilidades de ser imputado, de ser susceptible, digamos, a presiones de poder, sea precisamente la persona que sea capaz de juzgar a una persona en esa condición. Entonces, es importante que mantengamos esos fueros, es importante que mantengamos esas cortapisas, pero también es importante que no olvidemos que la gente tiene derecho a que se presuma que es inocente hasta que fehacientemente se demuestre lo contrario. Porque Sí, lo contrario, marquemos esos códigos, rompámonos. Estamos de acuerdo, pero entonces preocupémonos también. Muchos códigos. Porque a mí, ¿sabes cuál es mi tema? Yo soy un fan de la justicia quiero saber, ¿cuál es tu un tema fan de con la este y un caso? fan ¿Cuál de es tu y tema un con fan de la Camila igualdad. Flores? No. Yo con Camila Flores no tengo nada. A mí me parece que es pinochetista, que ha legitimado la violación de los derechos humanos. Que eso me parece ya una línea roja. Es como que alguien en Alemania fuera partidario del nacionalsocialismo o del régimen nazi. Y eso me parece absolutamente cuestionable para alguien que participa en el debate público y en el debate democrático. Pero más allá de eso, ella tiene un lenguaje violento, destemplado, que genera daño y que genera polarización extrema. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de su comportamiento... Ojo que no es la única. No, por supuesto que no es la única. Estamos llenos de personajes que tienen ese mismo está Manucheri para que no... O sea, Manucheri ve una cámara y... Por supuesto. Estoy de acuerdo. Y a él lo critico con la misma firmeza, porque a mí me parece que ese tipo de... O Francisco Rego, que ya fue sancionado en la Cámara en su primera intervención en el hemiciclo, justamente porque creía que estaban sin filtro, digamos, entonces, vomitando excremento. Y la verdad de las cosas, que a mí me parece que ese tipo de gente le hace muy mal a la política. Y hoy día lo que necesitamos son acuerdos. Y esa gente es un obstáculo para llegar a acuerdos. En el caso de Camila Flores, ella tiene un antecedente, el tema del tráfico, que está siendo investigado, sin duda alguna, se presume inocente, sin duda alguna. En este caso... tenemos otro antecedente, pero tenemos además unos WhatsApp que son bastante inexplicables y la Fiscalía tendrá que hacer la investigación y un tribunal tendrá que evaluar y llegar a la conclusión que tenga que hacer. Pero lo que se ve, lo que se advierte es bastante feo. Pero hasta hoy tenemos que tratarla como si fuera inocente. Ese es el punto. Y eso nos toca también a nosotros. Sí, por supuesto, pero eso no me impide tener, de acuerdo a los antecedentes que hemos conocido, ¿Sí? que aquí se ve un acto más de corrupción. ¿Y cuál es lo que más me preocupa? Es que si esto es un hecho extendido, que aquí se conoce como la cuota Flores, ese es el tema. se conoce como la cuota Flores, etcétera, habrán las cuotas de cualquier otro diputado, no quiero imputar a nadie, por eso no lo voy a nombrar, pero dado que salió en el reportaje la cuota Flores, pero habrá otras cuotas Flores. Mira. El punto es, el sistema penal, el Ministerio Público, ha demostrado ser absolutamente ineficaz cuando debe realizar una investigación profunda que eventualmente tiene una cantidad de consecuencias que pueden tener un efecto expansivo muy relevante para el sistema político y particularmente en el Congreso. Sí, podemos ir a Jaime Orpiz a la cárcel, en todo caso, cuando quiera ya. Sí, claro. Sí, Por pero ejemplo, es uno. ¿Qué pasa? No, pero no es Ya, solamente, y hay no es, varios más. no es solamente, mira, ahora sí que nos queda muy poquito tiempo. Parece mantra esta frase, lamentablemente. Pero miren, yo creo que aquí lo importante, y voy a aprovechar de ya dar paso al cierre, a los minutos que nos corresponde a cada uno para decir lo que uno quiere. Voy a partir, perdón que lo haga así, pero me toca que estoy hablando. Sí. Yo espero que a propósito de esta situación de la senadora Flores, el mundo político esté a la altura, cosa que es bastante difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que si esto está extendido a otros parlamentarios, se limpie, no quiero ocupar la palabra fea, digamos. La cloaca, digamos. Exacto, se limpie la cloaca de una vez por todas. Estoy de acuerdo. Y en ese sentido que el Ministerio Público también acompañe con aquello, que no existan las presiones. Sé que suena muy cándida mi esperanza, Pero que caiga quien mi caiga. aspiración, Caiga quien pero caiga. que efectivamente una vez por todas vayamos limpiando un poquitito la casa por dentro. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara más allá de lo Ya, pero particular. con Camila Flores. hagamos un disclaimer en esto también, que nos va a tocar asesorar alguna vez en la vida del Congreso. Uno sabe también de que las cosas han ido mejorando mucho con el tiempo. Sí, por supuesto. O sea, antes esto era quiero usar la palabra menos jurídica posible, era Star un Wars. puterío. Era ¡Upa! un desastre, porque finalmente esta cuestión se prestaba para cualquier cantidad de situaciones anómalas. Hoy día existen normas súper rígidas, muy estrictas por parte de la Secretaría de las distintas cámaras, de la Secretaría del Congreso, que hoy día regulan muy bien gran parte de los gastos y por eso muchas veces terminamos enterándonos de situaciones y gastos, digamos, y viáticos que no corresponden.
30 segundos, 30 segundos. Ya, ok. 30 segundos. Bueno, en el mismo orden de ideas, para no salirme, que el Congreso entonces nombre la comisión revisora de cuentas o la comisión que tiene que ver con la revisión de las asignaciones y cómo se gastan los fondos públicos, porque si son 300 millones y esto es una cuestión extendida, estamos hablando de 150, pensemos, señores telespectadores, que solo sean de los 150, solo 100 hagan este tipo de práctica y tengan prácticas similares a esta. Multiplique 100 por 300, estamos hablando de 3.000 millones de pesos que se van o que se distraen de manera irregular para fines que no están establecidos en la ley. Punto. Yo creo que el Congreso tiene una obligación de poder revisarse, yo en eso estoy de acuerdo, de revisar permanentemente sus parámetros, sus procesos y evitar que esta clase de prácticas que fueron muy frecuentes en el pasado, que espero que no lo sigan siendo hoy día, desaparezcan de una buena vez por la transparencia del sistema, básicamente. Oye, yo finalmente nada, con 20 segundos, la obligación de invitar, primero de agradecerle su sintonía. Que nos den like, eso, que pongan nos den deditos para arriba. Eso, que muchos nos likes. sigan, que nos recomienden, Sí, que claro. compartan este podcast para que lo podamos seguir haciendo. Y por supuesto que invitarlos para la próxima semana, donde también vamos a seguir analizando temas de contingencia y tratar de hacer esa bajada Sí, por supuesto. que sea un poquito más simple. Así que 1.000.000 de gracias, que tengan un excelente fin de semana. Chao, que estén muy bien. y Que les cuídense. vaya bien, Que les vaya bonito. que les vaya bonito. Me encanta Marcelo Brunet, que nos desordene. Me encanta. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.